Vamos a la predicación de la palabra del Señor y hoy vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 61. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 61. Cuando lo haya encontrado, puede manifestarlo con un amén. Leemos palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico. ¿Quién llegó cuando cayó la noche? Un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué hizo este hombre llamado José? Pidió el cuerpo de Jesús. ¿A quién? A Pilato. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Escuchen las personas que todo el desperdicio es para Dios: el billete roto, el paño roto, la silla que le falta una pata, el banco que está reventado y empatado con alambre. Este buscó una sábana limpia. Diga conmigo, sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Cómo era el sepulcro? Nuevo. Bueno, eso sí casi nadie nos gusta, ni que esté nuevo, ¿verdad? Pero las sábanas limpias sí. Que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Quién estaban también allí? ¿Quién era María Magdalena? Una mujer que recibió un milagro, una liberación de Jesús. Una mujer que había estado endemoniada, perturbada, y fue libre. Y en su agradecimiento siguió a Jesús siempre. ¿Y esa otra María quién sería? Ese es un caso de investigación. Pueden sentarse, por favor. Estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, presentes acá en este día, y todos los que nos observan siempre pues y llevan el seguimiento de todas estas conferencias del discipulado, les bendigo y les saludo en el nombre poderoso de Jesús. Reciban todos un fuerte abrazo en este día hermoso y siéntase bendecido de ser partícipe de esta conferencia. Hemos estado tratando una serie de conferencias referente al discipulado. ¿Por qué referente al discipulado? Porque justamente lo que Jesús nos mandó a hacer antes de irse al cielo, a nosotros a través de la palabra, fue ir y hacer discípulos. Y es una misión muy grande, es un compromiso enorme que tiene la iglesia de Jesús. En todos los tiempos lo ha tenido, solo que poco se le ha dado importancia a esa formación de los discípulos del Señor Jesucristo, y que la mayoría de las cosas que se van haciendo muchas veces son superficiales. Muchas veces aprendemos a cantar, aprendemos a batir las manos, nos aprendemos todas las canciones habidas y por haber, las nuevas, las viejas. Aprendemos las cosas básicas, como dijo Pablo, los primeros rudimentos de este camino del Evangelio. Pero como el Evangelio no es por un día, ni es por dos, ni es por un mes, ni es por un año, quien llega al Señor y se convierte en un discípulo de Jesús,
tiene que saber que debe ir de la mano de Jesús hasta el último día de su vida en la tierra. Y caminar con Jesús, ir de la mano con Jesús, implica una serie de cosas que muchas veces, si se desconocen, los discípulos terminan haciendo otras. Los discípulos terminan viviendo un estilo de vida distinto al que realmente Jesús requiere, nos los demanda a través de su palabra. Y quien desconoce también tomará el desconocimiento como un argumento o una excusa para decir: yo lo hice porque no lo sabía. Ahí es donde es fundamental el trabajo de nosotros los pastores, las pastoras, los predicadores, predicadoras, los maestros de la palabra del Señor, de instruir al pueblo para que el pueblo tenga la bendición de formarse, de instruirse. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso yo considero que el trabajo de nosotros los pastores y el trabajo de los maestros es formar, es edificar a la iglesia del Señor Jesús. Que nadie tenga excusas cuando le toque enfrentarse a la muerte y pueda decir: a mí no me enseñaron eso, sino que se vaya con una conciencia limpia y pura, realizada, sabiendo que cumplió con lo que Dios le exigió a través de su palabra. Pero también, si tiene que enfrentarse al arrebatamiento de la iglesia, pueda tener su cabeza levantada y esperar a Jesús, y no tendrá ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque fue un buen discípulo del Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Ser un buen discípulo no es tener años en el evangelio. Ser un buen discípulo no es venir de una familia ministerial. Ser un buen discípulo no es tener Biblia y tenerla en su casa guardada y sacarla cada vez que viene al servicio. Ser un buen discípulo es tener una vida agradable a Dios y que Dios pueda hablar por él o por ella y decir: este es mi discípulo amado, en quien tengo contentamiento. Eso es ser un buen discípulo. Un buen discípulo es aquella persona que cambia su modelo de vida pasada por una vida nueva. Un verdadero discípulo es aquella persona que paga el precio del discipulado, que fue nuestra primera conferencia en varias fases. Se convierte en una nueva criatura, conoce la verdadera libertad con que Cristo lo hizo libre y se mantiene en ella. Un verdadero discípulo paga el precio de las críticas, de las murmuraciones, de los acechos, de los atropellos, y se goza con Jesús. Cuando Jesús dijo: gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Ser un buen discípulo es pasar esa etapa de pagar el precio. Luego de pagar el precio viene la asignación. Dios, en su misericordia, le ha placido entregarnos responsabilidades que no son más que los talentos, los dones, el ministerio que Dios nos entregó, y que cuando nosotros lo recibimos, muchas veces
creo que un 99% lo hemos pedido. Porque rara vez que un cristiano no pida un talento, un ministerio, una asignación de Dios. Y muchas veces después que lo tenemos, no hallamos qué hacer con él. ¿Por qué? Porque es grande el llamado y la responsabilidad. Y por eso es necesario que el discípulo conozca la misión. ¿Cómo va a desarrollar su talento? ¿Cómo va a desarrollar su misión? ¿Para qué? Para que no se enrede en los negocios de la vida, sino que le pueda cumplir aquel que lo tomó como soldado, como dice la palabra del Señor. Que pueda presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Un discípulo de ese nivel, de un obrero aprobado, es un discípulo que aprende a vincular su vida social, su vida familiar, su vida económica con el ministerio, y no se enreda en ninguna de las áreas que le he mencionado, porque es un discípulo consciente, que está consciente de la alta responsabilidad que tiene con el Dios que lo llamó, pero también la responsabilidad que tiene en medio de una sociedad donde actúa diariamente y trata y se esfuerza por quedar bien en todas las áreas de la vida, igualmente en las áreas de desarrollo ministerial. El discípulo, después que aprende a vincular su vida ministerial con la social, económica, familiar, entre otras, el discípulo entra en el desarrollo del ministerio. El desarrollo del ministerio que le exige cordura, sobriedad, templanza, perseverancia en medio de cualquier circunstancia de la vida. Y por eso actualmente nos encontramos hablando del discípulo en tiempo de crisis. ¿Por qué el discípulo en tiempo de crisis? Porque no todo en este camino es fácil. No todo en este camino es maravilloso y que no vamos a tener ninguna necesidad de nada, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a tener momentos críticos en esta vida. Por supuesto que sí lo vamos a tener. Alguien dijo: pero es que la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente es así. Jehová es tu pastor y es mi pastor. Y en medio de la peor crisis contaremos que Él estará allí con nosotros. Porque Él dijo en ese mismo salmo: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque yo estaré contigo. Mi vara y tu callado y mi callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso indica que el discípulo tendrá sus momentos de agonía, que el discípulo tendrá sus momentos que posiblemente tratará de claudicar entre lo que sabe, entre lo que ha vivido durante muchos años, y frente a los retos de la vida, a los retos de las necesidades, a los retos de los diagnósticos médicos, los retos de la traición, de la infidelidad, de la deslealtad. El discípulo debe estar preparado para cualquier escenario que se le presente en esta vida. Y esta parte final de estas conferencias del discipulado tiene muchos propósitos, pero el propósito principal de esta conferencia final es enseñar al discípulo cómo desenvolverse, cómo actuar en medio de la crisis, pero además saber también cómo resolver cada situación
que se le presenta en esta vida sin abandonar el ministerio, sin quedarle mal a aquel que lo tomó por soldado, sin anular todas las predicaciones que ha hecho durante toda su carrera ministerial. ¿Por qué digo sin anular todas sus predicaciones que ha hecho en su carrera ministerial? Porque hay muchos discípulos, y más que todo predicadores, personas que hablan, que enseñan, que es fácil enseñar cuando tenemos un día tan tranquilo como este, cuando no tenemos una mala noticia, cuando no llegamos aquí perturbados por nada, que estamos relajados, que estamos chéveres, que no hay ningún problema. Es fácil predicar, pero difícil predicar es decir que Cristo sana cuando tú andas enfermo. Decir que Cristo sana cuando te dieron un diagnóstico médico. Decir que Cristo transforma cuando tienes hijos en tu casa que están en el alcohol y están en la droga y no han sido transformados. Tú no puedes anular la palabra que Dios te dio algún día de tantas predicaciones que has hecho, porque la palabra tiene cosas muy específicas. La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a recoger. También dijo el profeta Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia que riega la tierra, la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, es un proceso en el cumplimiento de la palabra. Y es posible que usted, predicador, que usted, predicadora, que nos observa en este día, esté atravesando cualquier circunstancia adversa y piensa que su final ha llegado. Pero déjame decirte que tu final no ha llegado. Solo estás pasando por una temporada de crisis donde debes mantenerte firme, creyendo en Dios, predicando siempre hacia arriba, hacia arriba. No bajes tu mensaje, no bajes tu fe, no bajes tu comportamiento cristiano. Debes permanecer en fe y de pie, testificando que el Dios que te llamó es el Dios que te sacará de esa crisis que hoy estás enfrentando. Es así. Es muy claro. Y por eso le dije más temprano que creo que esta conferencia era una de las más importantes, o es una de las más importantes de todas, para que los discípulos estén conscientes y sepan cómo resolver sus situaciones y sus adversidades. Yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Vamos a analizar allí un poco referente por qué Dios permite las crisis. ¿Por qué Dios permite las crisis de alimento? ¿Por qué Dios permite las crisis matrimoniales? ¿Por qué Dios permite? Y digo Dios porque si Él no quiere que nada suceda, no sucede. ¿Por qué Dios permite las crisis de calzado y vestido? ¿Por qué Dios permite las crisis de enfermedades? Aquí nos los aclara en Deuteronomio, capítulo 8, texto 2. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevaba puesto nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué tal? Entonces,
creo que es uno de los textos más claros, más específicos, por qué suceden las crisis. Porque muchas veces cuando llega la crisis, nos preguntamos: ¿por qué, Señor, me está ocurriendo esto? ¿Por qué yo tengo que atravesar por este desierto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta situación de salud? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas necesidades en mi hogar? Y allí nos los explica el mismo Dios, hablándole al pueblo de Israel. Le explica por qué permitió todas las crisis, por qué permitió aflicción, por qué permitió el hambre, por qué permitió las enfermedades. Y uno de los propósitos es para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Es posible que por el buen comportamiento, por la buena actitud que hemos presentado, por el buen testimonio, nosotros creamos que no nos merecemos pasar por una crisis, porque yo tengo todas mis cuentas claras con Dios. El caso está que muchas veces, cuando todo funciona, cuando todo está bien, cuando todo fluye, allí cualquiera rinde, allí cualquiera avanza, allí cualquiera se levanta, allí cualquiera trabaja en la obra, allí cualquiera se congrega, canta, predica, sale a las misiones, porque todo está fluyendo, todo está avanzando. El problema está cuando todo cambia, cuando ya las cosas no fluyen, cuando todo se complica, cuando todo se atraviesa, cuando todo se hunde, cuando estamos en el pozo de la desesperación. Ahí vamos a ver quién fluye, quién se levanta, quién canta, quién predica, quién va a las misiones, quién ofrenda, quién colabora, quién se levanta cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere saber. Eso es lo que Dios anda buscando. Porque muchas veces cantamos y alabamos a Dios y hablamos lengua y danzamos y tenemos una devoción pero terrible, de esas terribles. Pero eso es lo que yo veo. El problema es que el ojo de Dios va más allá de lo que yo veo y de lo que ustedes ven. Allá adentro, en el corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay allá adentro en el corazón? Esa alabanza está respaldada ¿por qué? Esa oración está respaldada ¿por qué? Esa oración está respaldada por testimonio permanente dentro y fuera del templo. Esa oración está respaldada por la paz aquí y allá afuera y en el hogar. Ese canto, esa predicación, ese ministerio que está desarrollando está respaldado por un corazón sin raíz de amargura, sin resentimiento, sin falta de perdón, sin nada que pueda avergonzarte. Es la gran pregunta. Y por eso la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces es posible que mientras estamos alabando, estamos viendo a otra hermana que está alabando más adelante y decimos: hermana, todo el tiempo con lo mismo, todo el tiempo con el mismo traje, todo el tiempo con los mismos zapatos. Y estamos alabando en el subconsciente, no sé en cuál consciente, pero en el hecho estamos a veces criticando, a veces murmurando, a veces llenos de envidia también. Y todas esas cosas nos perjudican para llegar al cielo. Yo conversaba anoche con un familiar y yo le decía que el ser humano sano debe aprender a vivir en medio de cualquier situación que se le presente. Porque hay tiempos de bonanzas
Yo he tenido tiempo de bonanza. Todo fluye. A nadie le duele nada en mi casa. Nadie se enferma. El carro está chévere. Hay trabajo. Hay producción. Todo chévere. Pero hay momentos cuando el viejo o la vieja algo le da. Y cuando están los dos viejos fuertes en victoria, está un muchacho. O lo llama la hija que está en yo no sé dónde, o el hijo que está más adelante, o se presenta un problema en el matrimonio. Las ventas no están buenas. El carro, aunque caro los cauchos nuevos, se espichó. No quiere prender y están apurados porque tienen que salir a la escuela, o tienen que salir a la universidad, o tienen que venir a la iglesia. Hermanos queridos, y se complica todo aquello. Mamá enferma, papá enfermo, no me pagaron, no me llegó esto, no me aprobaron el crédito, todo aquello. Alguien, para completar, Dios permite que alguien se ponga a censurarte y a decir que lo que tú estás pasando te lo mereces porque estás en pecado, para que te controle y todo aquello, hermano, y se colapsa todo. Ahí es donde se cumple aquella palabra, o debería cumplirse aquella palabra, que dice: alabaré al Señor de vez en cuando, en todo tiempo, y su alabanza estará en mi boca, permanentemente o intermitentemente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El director comienza: alábalo con alegría. Y dice: ¿quién va a sentir alegría? Mire, yo tengo día y medio que no como. Y entonces hay directores que se pasan de la raya. Y entonces el director dice: esos hermanos como que no han comido, porque no quieren saltar. Realmente no ha comido. Con alegría y mucho gozo, en mis dolores también lo alabaré. Lo alabaré, lo alabaré, aunque me maten. Allá en la tumba también lo alabaré. Y allá en el cielo, con él en gloria, por las edades a mi Cristo alabaré. Cuando Dios ve un discípulo de ese nivel, Dios le habla al mismo diablo y le dice: ¿estás viendo que te equivocaste con mi discípulo? Así como habló Dios por Job. Le quitaron todo y el diablo dijo: bueno, pero cualquiera vive limpio, pero enfermo no. Y Dios le dijo: tócale el cuerpo, no te le metas con el alma y el espíritu porque es mío, pero tócale el cuerpo y colócale una enfermedad, porque yo estoy seguro que ese también allí se va a portar bien. Le pegó, hermano, una sarna esa fuerte, úlceras en su piel. Se quitó la ropa, la rasgó, se tiró en ceniza, vivía tirado en el piso. Y cuando la mujer quiso fustigarlo y le dijo: ¿hasta cuándo mantienes tu integridad?, él le dijo a esa mujer: ¿acaso habremos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal? Como una mujer fatua y falta de entendimiento estás hablando, mujer. ¿Acaso solamente el bien y no el mal? Jehová me dio, Jehová me quitó, sea su nombre bendito para siempre. Santo Jehová. Ahí casi ningún discípulo se para. Y si se detiene en el camino el discípulo, es para quejarse muchas veces. Yo cuando tenía amigos. Yo cuando tenía me llamaban. Esta era una hora que ya fulano había pasado por aquí. Ahora no pasa nadie. Ahora como no valgo ni medio. Ahora que no sé qué. Ahora yo no sé qué más. Cuando un discípulo cae en esa depresión, en ese tipo de ansiedad, hermano, es vergonzoso delante de la presencia del Señor. Cuando el discípulo comienza a pensar: ay, Dios mío, ¿por qué? Y si yo me he portado bien, si yo di esto, si yo ayudé a fulano, porque a mí no me ayuda nadie ahora. Hay algo en ese corazoncito.
que necesitan sacarlo. Porque cuando usted da algo esperando recibir algo a cambio, hay un problema en su corazón. ¿Y cuánta gente no dice: cuando yo tenía, me buscaban, me llamaban, y ahora que no tengo, no valgo nada? ¿Tú sabes lo que un discípulo diga? Que no vale nada. Ahora nadie se me acerca. Ahí tienes un problema en tu corazón que tienen que sacártelo a golpes de aflicciones, de necesidades y de soledad, para que entienda que en medio de la soledad, allí está el Señor. En medio de la aflicción, Él es tu mejor amigo, que no te va a faltar, que siempre estará allí, que siempre estará de tu lado. Seguirá siendo Jesús tu sanador, seguirá siendo Jesús tu hermano, seguirá siendo Jesús tu redentor, seguirá siendo Jesús lo primero en tu vida, por encima de cualquier circunstancia y de cualquier necesidad. Esa es la actitud del discípulo en tiempo de crisis. Entonces el propósito de la crisis es sacar cosas del corazón, es sanidad interior, y que nosotros aprendamos a vivir en abundancia. Y si se nos toca o nos corresponde vivir en escasez, también enfrentemos la escasez, y que aprendamos a contentarnos con lo que hoy tenemos. Mañana es otro día. Mañana la situación nuestra, suya y mía, pueden cambiar. Esto puede dar un giro. Dios no abandona a sus hijos. Si el justo cae 7 veces se levantará. Eso es lo que Dios quiere ver, la actitud de ese discípulo en tiempo de crisis. Pero recuerda que las crisis las permite Dios para afligirte. Te hizo tener hambre y te daba los alimentos así, aquí y allá, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y te afligió para probarte, para saber qué es lo que había en tu corazón. Ahora, los discípulos de Jesús fueron llamados y conquistados por el mismo Jesús. Él los llamó, los conquistó para que fuesen a hacer un trabajo para el reino. Llevar un mensaje de acción con señales, con milagros, con prodigios. Y por donde quiera que iban los discípulos con Jesús, y en algunos momentos solo que Jesús los enviaba, iban viendo el respaldo, los resultados. Entonces ellos, vale la pena sufrir. ¿Por qué? Bueno, porque se entregaron 100 almas. Entonces cuando no se te entregue una, ¿qué vas a decir? Esto no tiene sentido, esto no vale la pena. Y Dios quiere sacar esa arrogancia, ese ego de los corazones, que creemos que todo lo que nosotros logramos, lo logramos por nuestras propias fuerzas, independientemente de Dios. Los discípulos se sentían los hombres más privilegiados, protegidos, defendidos de la época. Mucha gente tal vez los envidiaba. Querían ser discípulos de Jesús, querían ocupar el puesto que ellos tenían. Y se le acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, y unos fariseos también que andaban con ellos: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros los discípulos de Juan ayunamos, y los fariseos también. ¿Y por qué nosotros no vemos a tus discípulos ayunando? Y Jesús le dijo: ¿acaso que alguien que esté de boda o de fiesta tiene necesidad de ayunar? Es decir, andan con el esposo. Yo los ayudo, pero vendrán días cuando su Señor les será quitado, y entonces ahí tendrán que ayunar. Tendrán que ayunar.
Hay discípulos en el ministerio muchas veces, y ya yo lo he visto en reiteradas oportunidades. Una cosa es estar aquí y ser líder de esta iglesia, porque tienen al líder principal después de Cristo, que es mi persona, y yo los direcciono. Hagan esto, fluyan por aquí, denle para allá, hagan esto por aquí, háganlo de esta manera, autogestionamos aquí, háganlo por aquí, esto y lo otro. O una cosa es ser líder aquí local, y otra cosa es cuando te tomamos y te llevamos a un pueblo, te llevamos a una ciudad y te dejamos allá y te decimos: aquí no va a estar Wilmer Romero, aquí no va a estar la pastora Mari, aquí no van a estar ningún mentor de los de la iglesia, aquí no van a venir los ancianos, aquí no va a venir más nadie, aquí quedas tú con tu familia, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toma esta ofrenda, aquí está esta casa, este techo, y de aquí en adelante tú le das solo. Ahí cambia el panorama. Ya esa es otra cosa. Ya ahí no hay un hombro para llorar. Ya no hay a quien pedirle un consejo de inmediato, porque tienes que hacerlo por teléfono. Ya tienes que crear ideas, ya tienes que innovar, ya tienes que producir, ya tienes que buscar, ya tienes que construir. Eres tú el instrumento, ya no hay un intermediario. Tienes que fluir allí. Eso era lo que iba a pasar con los discípulos, porque una cosa es andar con el líder que hace milagros, que multiplica los panes, que abre el mar, que calma las olas, que le tiene pescado asado y todo aquello. Y otra cosa es cuando ya ese se murió y ya no lo tenemos. Ahí es donde comenzamos a valorar a los hombres y las mujeres de Dios. Ese es como cuando los padres le dan todo a los hijos. Hay una responsabilidad del padre y la madre con los hijos. Pero ya cuando los padres no están, si el muchacho o la muchacha no aprovecha la existencia de vida de sus padres aquí en la tierra, aún estando vivos, para cortar ese cordón, ellos la van a pasar muy dura. Después, cuando ya papá y mamá no estén, van a vivir momentos tristes, muy dolorosos, se van a frustrar en la vida. Entonces es necesario que aun cuando los líderes están vivos, cuando los líderes están cerca, poder nosotros aprender todo lo que podamos y poder cultivar en nosotros esa experiencia, esa capacidad, para que cuando a mí me corresponda estar allá solo, yo pueda desarrollar esas capacidades, esas habilidades y esas destrezas para ser exitoso en el ministerio, porque si no, me va a ir mal. Entonces la gente dice: ay, pastor, yo me siento enredado. ¿Sientes enredado? ¿Por qué te sientes enredado? Porque el jefe no está. Jesús le dijo: déjalos quietos, a ellos les va a llegar su turno también. Yo me voy cualquier rato, y cuando ya yo no esté, dijo Jesús, ellos tendrán que meterse en ayuno. Los discípulos a lo mejor oyeron eso y quedaron: bueno, será. Amados, ellos eran personas que si necesitaban algo, Jesús respondía. Llegaron a pensar para ese entonces que Jesús, su Señor, su líder, podía convertirse en el rey de los judíos. Y jamás pensaron que el tiempo de Jesús con ellos era un tiempo breve. Ahora, no fue hasta llegar a Mateo 16, a Mateo 17, 22, 20, 17 al 19, donde Jesús en 3 oportunidades anuncia que va a morir. Eso no es fácil. Oír un padre o una madre que dice: bueno, mis hijos, vayan preparándose, tome usted esto, tome usted esto, tome usted esto, porque yo cualquier rato yo me voy con el Señor. Eso no es fácil oír eso. Eso no es fácil oír un líder inspirador que te encamina, que te lleva de un momento a otro y decir: bueno, llegamos hasta aquí. Creo que toda la experiencia que hemos vivido ha sido muy productiva. Creo que ustedes están capacitados, aprendieron muchas cosas.
yo tengo que salir, yo tengo que irme. Pero no dejen acabar esto. Esa ya es otra etapa de la vida en el discípulo, en el líder, en el liderazgo. Desde allí en adelante son ideas propias. De allí en adelante es un aprendizaje que no deja de ser significativo, porque ya traes una experiencia buena que te va a permitir poder desarrollar tus habilidades en este tiempo. Pero ya no tendrás el mentor que siempre soluciona. Cuando no hay plata, consigue. Cuando no hay carro, consigue. Cuando esto se cayó, consigue y lo acomoda. Ya te tocará a ti hacerlo. Jesús anuncia su muerte 3 veces. Viene la cena del Señor en Mateo 26. En medio de la cena, Jesús dice que hay un traicionero. Los discípulos entran en la crisis de saber quién era. Casi siempre en los grupos, a veces hasta en las mismas familias, y eso llega hasta las mismas iglesias, hay personas que no se sienten bien. Y el hecho de no sentirse bien, ellos creen, hablando de una iglesia, ellos creen que tienen el respaldo, podamos decirlo así, y la aprobación de la historia, de la Biblia, de Dios, para crear una división en una iglesia. Hay gente que se cree con derecho de dividir una iglesia. Hay gente que se cree con derecho de fracturar una iglesia, un ministerio, sencillamente porque no está de acuerdo con el pastor, con la pastora, con los hijos del pastor, no está de acuerdo con el liderazgo, no está de acuerdo con la directiva, no está de acuerdo con el cuerpo de ancianos, o no está de acuerdo con la forma de trabajo de la iglesia, y les cae el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón hoy está imperando en muchas iglesias. Y aunque tiene relación con esto, yo no le voy a explicar mucho el espíritu de Absalón, porque ese es un tema aparte que debemos predicar en cualquier momento. Pero el espíritu de Absalón, el espíritu que atacó a Judas, y el espíritu de Balaán atacó a Judas. ¿Por qué? Porque Balaán vivía pendiente era de la plata, cómo ganar plata por encima de cualquier cosa, por encima del que sea. Lo importante es la plata por encima, y así tenga que hacer lo que tenga que hacer. El espíritu de Balaán se manifiesta así, pero el espíritu de Balaán también se manifiesta con envidia. Los que tienen el espíritu de Balaán no soporta que usted prospere, porque Balaán siempre cree que las bendiciones son para él solo, que las riquezas son para él solo, que las comodidades son para él solo, no las quiere para más nadie. Entonces, pero Balaán es un espíritu frustrante. ¿Por qué? Porque el que tiene el espíritu de Balaán casi no consigue nada, porque Balaán tampoco consiguió nada y se fue en derrota a su casa. Entonces, cuando la gente no logra tener nada, el espíritu de Balaán dentro de ellos los pone es a criticar a los demás para destruirlo y para envidiar lo que otro tiene. Ay, ese hombre sí lo usa Dios en el ministerio. Ese hombre tiene una palabra, ese hombre tiene una revelación, ese hombre tiene una unción. Siempre están con eso. Usted puede reconocer las virtudes de un predicador, pero usted puede ponerse a construir trampas para un predicador. Usted jamás puede ponerse a construir trampas para su pastor, para su pastora, para su líder. Usted tiene que ser un discípulo que fluye en beneficio, no en tropiezo, no en contra. Entonces hay personas que se dejan dominar por el espíritu de Balaán, que fue el que usó a Judas, y el espíritu de Judas junto con el de Balaán, para destruir los ministerios, para destruir a su maestro. Y como bien pensando es la plata, porque Balaán siempre piensa en plata. Si usted mandó a hacer un traje
que de repente compró una tela que no le costó más de $2 el metro, pero es un traje con diseño y a usted le queda bien. Entonces va a decir que usted es rico, que usted tiene plata, que yo no sé qué más, que porque que no sabe, porque él o ella no puede hacer lo que usted hace. Eso es un demonio que está usando a muchas personas. Usted tiene que darle la gloria a Dios cuando ve que su hermano o su hermana es bendecida. Judas no soportaba lo que estaba sucediendo a su alrededor y terminó vendiendo a Cristo. Entonces terminan despotricando la vida de predicadores y predicadoras. Los tiran a la calle, los venden allá donde los impíos, con falsos testimonios construidos para destruir la vida de una persona. Porque está en crisis. Él está en crisis internamente y no logra superar esa situación. Y como no logra superarla, no le queda más otro camino que el ataque, descalificar, destruir a las personas. Los discípulos entraron en ¿quién será? Y cuando hablo del espíritu de Absalón, es un demonio que también se mueve en las iglesias. Es aquella persona que trata de hacerle ver a la iglesia que el pastor no tiene tiempo para atenderle y que él o ella sí tiene. Es aquella persona que se para a las puertas y espera a los creyentes en los caminos para llevárselos hacia otro lugar y que no vengan a la iglesia. El espíritu de Absalón es el que usa a las personas haciéndose ver como que son mejores y más buena gente, como dicen ellos, que los líderes originarios de las iglesias. Y causan muerte espiritual, causan destrucción espiritual, destruyen a los ministerios, destruyen a las iglesias. Y en medio de esa crisis el discípulo tiene que ser sobrio, tiene que ser consciente. Usted no puede desarrollar autoridad si usted no está bajo autoridad. Si usted no se sujeta al ángel de esta iglesia o de cualquier otra iglesia donde usted se congregue, usted no goza de autoridad. Porque para tener autoridad debes estar sujeto, debes estar en obediencia para poder desarrollar autoridad. Entras en esa crisis que quieres pasar por encima de todo, quieres superar a todo. Ya va. Tienes que darte cuenta que ahí hay un ministerio instituido que Dios plantó allí. Y no porque llegó primero que usted, no, sino porque lo colocó Dios. Y lo que Dios coloca, nadie tiene que moverlo. Espere su tiempo, espere su momento. Que fue lo que Judas no quiso esperar. Entonces la gente entra en una crisis porque predican 2 mensajes y ya cree que es superior a todos los predicadores que están en la iglesia de él. Porque cantan una alabanza, ya creen que ya los otros quieren cantar, están obsoletos y ahora de aquí en adelante voy a mandar soy yo, porque eso es tener el espíritu de Absalón y de Judas. No te creas más superior a nadie. La Biblia dice que nadie debe tener más alto concepto del que se le fue entregado. Si Dios te colocó en diaconado, es diaconado. Si eres anciano, eres anciano. Si eres ministro, eres ministro. Si eres evangelista, eres evangelista. Si eres pastor, eres pastor. En el nivel que Dios te dio. Y Dios no es competencia. Porque en la obra de Dios todos tenemos espacio para crecer y para avanzar. Esa es una crisis que casi ningún discípulo pasa que no salga perjudicado. Porque es el ego que hay en el corazón del ser humano. Es la envidia que hay. Y eso crea malestar. Entonces Dios tiene que mandarte a una crisis de aflicción para sacar eso de tu corazón. Y muchas veces Dios tiene que permitir que pases por vergüenzas. Yo conozco personas que han tratado de destruirle la vida a otros sencillamente porque esa persona fracasó en su matrimonio.
porque esa persona fracasó en su matrimonio y de repente hoy está solo o está sola. Y les caen arriba, pero como buitres, les caen arriba como animales para destruirlo. Conozco personas que viven criticando que a los adúlteros, que a los fornicarios, que al otro. Pero entonces Dios, para enseñarle y sacarle ese ego del corazón, permite que lleve un palo, un tropiezo, para que sienta lo que sintió el día que el diablo le destruyó el matrimonio. Hay otros que atacan a los hijos de otros y los critican, los ultrajan, tratan de destruirlo. Entonces Dios permite una aflicción en tu casa y la pases con tus hijos para que veas cuánto se siente. Y esto es para todos, porque estas conferencias ruedan por el mundo entero. Entonces, muchas veces no sabemos cómo conducirnos en la crisis de la traición, de la infidelidad ministerial. Cuando estés pasando por esas crisis de creer que eres superior, de creer que ya es tu tiempo y esos que están ahí tienen que apartarse porque ahora vienes tú, recuerda que nadie puede poner un fundamento donde Dios ya lo ha colocado. Recuerda que la Biblia dice: someteos a Dios bajo su poderosa mano y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. No en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío, en el tiempo de Dios. El rey David, cuando Saúl lo perseguía, la gente que lo acompañaban le decían: mata a ese hombre. Ese hombre ha querido acabar contigo. Ese hombre ha querido destruirte, te persigue, casi te traspasa con una lanza. ¿Y qué decía David de Saúl? Si Jehová no lo mata, líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Quién soy yo? ¿Y quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y quién era David? El rey que Dios ya tenía listo para colocarlo en el lugar de Saúl. Pero hasta que David no le fueron a llevar el anuncio que Saúl se había suicidado en aquel campo de batalla, David no asumió la responsabilidad del trono de Israel. Eso es un verdadero líder que conoce los espacios que tienen que respetarse. Entonces hoy traición y deslealtad en instituciones, en la familia, en los hogares, en las iglesias, en la escuela, en la universidad. Deslealtad y traición por todas partes. Gente haciéndose brujería unos con otros por un cargo en una institución. Eso se ve. Son demonios que operan en el ser humano. Ahora, ¿qué le dice Jesús a quien lo iba a traicionar? El indicado vaya y haga lo que dijo que iba a hacer. Y resumiendo todo esto y toda aquella escena dramática y triste, lo vendió, terminó vendiéndolo, aunque después estaba aparentemente con remordimiento. Algunos dicen que Judas que estaba arrepentido, pero yo digo que Judas lo que quería era un remordimiento, eso fuerte. Porque Jesús le dijo a Judas, cuando lo besó, le dijo: amigo, ¿con un beso me entregas? Era un momento para arrepentimiento. Pero no, él siguió y le dijo: no, este es, llévenselo. Y cuando vio lo que había hecho, el remordimiento acabó con su vida. Y así terminan los discípulos que no logran superar la etapa de crisis, de deslealtad y de traición. Frustrados, amargados.
en los hogares sin congregarse, diciendo que no hay una iglesia buena para él o para ella, porque es tan santo, es tan poderoso, tiene un llamado tan enorme que no hay una iglesia que pueda recibirlo por la unción que carga. Cuando yo veo un ser humano de esa naturaleza, no me queda más nada que decirle a Dios: Señor, ten misericordia, porque no cabe en ninguna parte y no cabe con nadie. Dice que tiene muchos llamados de peso y de gloria, yo no sé qué, unas tantas cosas que la gente hoy saca. Después de esa crisis, los discípulos entraron en la crisis de la tristeza, del dolor, de ver a su líder triste, de ver a Jesús preso. Y Jesús, casi nadie se le puso la orden, sino el entorno que andaban con él. Porque cuando él dice: esta noche me van a hacer preso y todos se van a escandalizar de mí, todo, salió Pedro y dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y los otros, cuando vieron lo que Pedro dijo, también dijeron: nosotros tampoco. Nosotros vamos contigo hasta el final de tus días y hasta la hora de la muerte. Y Jesús les dijo: Pedro, esta noche, ni siquiera le dijo pasado mañana, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: bueno, yo te estoy diciendo que no te voy a abandonar. Pedro quiso hacer el esfuerzo. Y dice Lucas 22 y Mateo 26 que cuando ya Jesús, porque Lucas dice que era tanta la agonía que Cristo tenía, que su sudor que caía a la tierra eran como grandes gotas de sangre, buscó a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Andrés, a los más cercanos, y se los llevó para que lo respaldaran en oración, mientras él iba un poco más allá y se entrevistaba con su padre. Pero como era una crisis emocional de sentimientos que andaban esta gente, los rindió el sueño a los discípulos. Ni el entorno cercano de Jesús ese día le respondió y le quedó bien. Jesús, cuando vio que ya llegó la hora, le dijo: levántense, porque el que me ha de entregar ya viene en camino. No han podido velar conmigo una hora, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne de ustedes sin oración es débil. Entonces el discípulo, cuando tiene tristeza, cuando tiene una crisis, que se siente angustiado, ansioso, deprimido, el discípulo tiene que orar. La única manera de salir de una crisis de esa naturaleza, de dolor y de tristeza, es orando. Jesús lo dijo: la carne de ustedes es débil, oren, fortalezcan su carne, su cuerpo, para que soporten lo que viene de aquí en adelante. Y no oraron. Y se lo digo a ustedes que van creciendo, y a muchos que van a crecer aquí. Hay mucha gente que va creciendo y va en bendición, pero nunca se confíen de la gente, ni los más lejos ni los más cercanos, que lo van a respaldar en oración, porque ellos también tienen sus propios problemas y tienen sus propias batallas. Ustedes tienen que crear una conciencia de un discípulo que sabe abrirse paso en medio de la crisis, no importando la crisis que sea. Jesús no se regresó, Jesús no se rindió, porque cuando buscó a los discípulos aquí, todos se habían ido. Yo recuerdo que hace algunos años, eso fue por ahí como el año 2010 aproximadamente, construíamos esta casa. Ya teníamos 3 años consecutivos trabajando. Personas que vinieron a trabajar aquí sin nada, sin pedir nada, desinteresadamente. Pero fueron 3 años trabajando.
No era fácil mantenerse 3 años trabajando en un edificio sin percibir nada, solamente el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero tenían familia, tenían casa, tenían ministerio, tenían otras cosas. Y ya pasaron 3 años y no percibimos nada. La gente comenzó a retirarse. Comenzó a retirarse. Y después de venir 15 llegaban 10. Y después de 10 llegaban 7. Y después de 7 llegaban 5. Y después de 5 llegaban 3. Y después de 3 llegaba 1. Estaba en Obra Gris la rampa de allá abajo. Y donde es mi oficina, no había paredes, no había nada allí. Y yo llegué un día acá porque fue el único día que esta obra se paró. Porque aquí no se paraba ningún día, ningún mes. Llevábamos 3 años en eso. Se paró esa obra. Y yo recuerdo que yo me vine un lunes, como todos los lunes estaba aquí, para buscar materiales, para hablar con ellos, para orar con ellos, para motivarlos, y no vino nadie. La obra se paró y teníamos una palabra que dentro de 2 años que faltaban teníamos que inaugurar esta casa. Nada de esto existía. Y recuerdo que me tiré de rodillas sobre esa escalera de abajo y comencé a llorar y hablar con Dios y decirle: Señor, esta obra es tuya. Y sabes que yo solamente soy el instrumento que tú estás utilizando para que esto se lleve a cabo. Pero yo solo no puedo hacer esta obra. Señor, abre puertas, algo. Tú tienes que hacer algo. Ahí es donde el discípulo en tiempo de crisis, de soledad, tiene que recurrir a su maestro. No puedes recurrir a más nadie, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu primo, ni a tus hermanos, ni a tus mentores. Tienes que ir a la presencia de Dios. Fue lo que Jesús quiso enseñar a los discípulos, porque Jesús andaba en crisis, sudaba como sangre, lloraba, le dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Dice que comenzó a entristecerse. ¿Y hacia dónde se fue? A orar al huerto de Getsemaní. Le dijo: discípulos, oren conmigo también para que permanezcan y cumplan lo que dijeron, porque si ustedes no oran, no van a cumplir la promesa que dijeron. Y así fue. Se quedaron dormidos, se quedaron cansados, porque cuando hay soledad es el tiempo donde la gente se desanima, se desalienta, se va a la casa, no quiere nada, no se anima con nada, no quiere orar, quiere dormir, quiere estar aislado. Pero hay que ir al monte, a la presencia de Dios. Aleluya. Y yo oraba y lloraba y oraba y lloraba allí de rodillas. Y yo recuerdo que cuando ya pasó un tiempo, me levanté y con los ojos hinchados de tanto llorar, veo que alguien llega a la puerta del templo. Era el pastor David Pulido. No era pastor, era un muchacho de aquí de la iglesia. Y me dice: pastor, ¿cómo está, pastor? Yo le dije: bien, en Victoria. No trabajaron hoy. No trabajaron hoy, nadie vino. Y se quedó viendo el joven. Me dijo: bueno, yo no soy albañil. Él sabía algo de herrería, pero yo hoy voy a limpiar, aunque sea los encofrados. Yo voy a limpiar las tablas. Yo voy a limpiar las palas. Yo voy a lavar las cucharas. Yo voy a lavar las carretillas. Yo voy a limpiar. Yo voy a arreglar los puntales. Yo algo voy a hacer yo aquí. Yo no sé nada casi de construcción, pero algo yo voy a hacer aquí. Cuando aquel joven me dijo esa palabra, yo dije: Dios oyó mi oración. No llegó un experto, no llegó tal vez el que yo esperaba, pero cuando alguien llegó, aunque sea a limpiar las tablas que habían dejado sucias, las carretillas que habían quedado con
escombros y cemento y todas aquellas cosas, yo dije, algo Dios comenzó a hacer. Y ahí fue que comenzamos a ver que se incorporó gente poco a poco de nuevo. Llegaron inconversos también y desde vengo a ponérmele a la orden. Yo estaba en mi casa y sentí de venir a ponérmele a la orden para trabajar aquí, porque cuando el líder, cuando el discípulo está en crisis, debe ir a la presencia de Dios. Solo Él te puede ayudar, solo Él te puede responder, solo Él puede tocar a alguien. Y se destapó la bendición de nuevo. Pero si yo como un cobarde, yo digo, yo como que voy a entregar esta obra porque esto no se hizo, yo me voy lejos donde no me conozcan para que nadie me critique. Esto estuviera todavía en proceso. En proceso. Pero hubo un discípulo que se tiró de rodillas. Entonces, cuando eso te ocurra a tu vida, líder, pastor que me estás oyendo, ministro que me estás oyendo, ora a Dios. Ahora, dice Mateo 26 que los que les prometieron que no los negarían, primero Pedro, antes que amaneciera, negó a Jesús 3 veces. Y le dijeron, ¿tú cómo que eras los que andaban con Jesús? ¿Cuál es Jesús? No, yo no, nunca, es más, yo nunca he tenido un amigo llamado Jesús. Y el gallo, y después lo consiguieron por allá cerca de la puerta y le dijeron, tú eres uno de los galileos esos que andaban allí, que andaban con el muerto, con Jesús, con aquel que va rumbo al Calvario. Y le digo, yo les dije que yo ese hombre yo no lo conozco. Y se metió como a hacerse pasar por uno de ellos, ¿no? Y se comenzó a calentar ahí en una fogata que tenían. Porque el discípulo cuando anda mal no se siente bien en la iglesia ni con los evangélicos, sino con los mundanos. Y usted lo ve en las esquinas donde están los mundanos con chercha. Usted lo ve por allá jugando bingo, usted lo ve por allá en otro lado, usted lo ve en todas partes, usted lo ve en los cumpleaños, usted lo ve en las fiestas mundanas, usted lo ve en las reuniones mundanas, usted lo ve en todas partes, pero no siente deseo de ir a la iglesia porque anda mal. Y Pedro dijo, me voy a calentar con los mundanos aquí, con los enemigos de Jesús. Y cuando estaba cubierto con su túnica allí, calentándose, llegó una mujer y le dijo, ¿tú cómo que eres Pedro? Yo te vi con Jesús en varias oportunidades como discípulos de Él. Y Pedro dijo, no, yo no soy. Es que hablas igual que Él. Eres igualito a Él. Hermano, y Pedro, para quitárselos de encima, echó una maldición. Maldijo y dijo, yo a ese hombre no lo conozco. Qué triste, ¿no? Qué doloroso cuando un discípulo te queda mal, cuando un discípulo se hace el inocente, el desintegrado, que está allá afuera. Yo no tengo nada que ver con eso. Echó una maldición y negó a Jesús, y el gallo cantó la tercera vez. Y Pedro recordó lo que Jesús le dijo: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, Pedro. Y dice que se fue y lloró amargamente. Lloró amargamente. No es fácil después que se le queda mal a Dios. No es fácil cuando nos rendimos a mitad del camino y le quedamos mal al ministerio. No es fácil cuando nosotros abandonamos, claudicamos y negamos lo que nosotros hemos hecho para Dios durante tanto tiempo. Y dice que lloró amargamente. Ahora todos los que le prometieron fidelidad a Jesús lo miraban de lejos y andaban de lejos y estaban en una crisis de confusión terrible. ¿Sabe por qué? Porque ellos no lograban vincular la imagen del Padre con Jesús. ¿Por qué? Recuerden que Jesús les había enseñado a ellos que el que lo había visto a Él había visto al Padre, ¿no?
Entonces ellos conocieron un Jesús cariñoso, prodigioso, de bendición, que les soportó a ellos todas las barbaridades y los errores que tenían y los restauraba. Ellos vieron a un Jesús lleno de amor, lleno de compasión. Entonces Jesús le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ellos veían a Jesús y veían al Padre, pero no se parecen. Eso es confusión. Cuando la gente dice: pero ¿y por qué yo? Si Dios dice que es mi sanador, ¿por qué estoy enfermo? Yo recuerdo que hace muchos años, eso fue como hace más de 20 años, estuve afectado de salud y voy a un médico y el médico me dice que le lleve unos exámenes allí. Le llevo unos exámenes, una tomografía y todo aquello, una resonancia. Y cuando voy allá a su consultorio por la tarde noche, me dice: su caso es delicado. Su caso es delicado. Primero me dijo y me mandó a hacer todo aquello porque él presumía que yo podía tener un tumor en el cerebro. Usted debe tener, por los síntomas que tiene, debe tener un tumor en el cerebro. Imagínense una persona que le sirve a Dios desde los 9 años. Se bautizó a temprana edad, misionero toda una vida, cargando tarima, sonido, músico, ayunando para ir a una campaña, fundando iglesia, un predicador, que entregó su vida al Señor, su parte de su adolescencia al Señor, su juventud al Señor. Y ahora cuando quiere formar una familia, ahora cuando quiere comenzar a cosechar, que son los cálculos de uno, el ser humano, le dicen que posiblemente tiene un tumor en el cerebro. No estamos hablando de una roncha, una ronchita, como decimos aquí en el llano. No estamos hablando de una picada de un zancudo. No estamos hablando de una fiebre. No estamos hablando de que perdí un rato la visión de un ojo, pero quedé viendo por el otro. No. Estamos hablando de un tumor en el cerebro. Me dijo: vete y hazte estos estudios y me los trae para comprobar. ¿Boté la Biblia? No. ¿Dejé el ministerio? No. ¿Dejé de creer en Jesús? No. Porque Jesús me decía: en mi nombre los enfermos se sanan, los demonios se van, y pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Ya yo lo había hecho. Ya yo había orado por una cantidad de enfermos y se sanaban. Y ahora viene la ciencia y presume algo que yo tenía en mi cerebro. Yo me voy, me hago tomografía, me hago examen. No tenía ni siquiera cómo llegar al centro del país a hacerme un examen. Porque la gente que hoy ataca y critica y fustiga por lo que Dios nos ha bendecido, no sabe de dónde viene y por dónde ha pasado. Y tenía que irme de como andaba Israel en oportunidades, de tienda en tienda, donde mis conocidos, familiares que me ayudaron para llegar al centro del país y hacerme el estudio. Yo recuerdo que llegué aquí donde mi hermana, el estado Guárico, San Juan de los Morros, dormí allí y me ayudó para llegar a Caracas. Y yo andaba solo. Tenía que andar solo porque si no tenía para mí iba a tener para otro. Tenía que andar solo. Y llegué a Caracas nada más con el dinero para comprar el ticket del metro y llegar a la California Norte. Compré mi ticket y yo dije: ajá, pero el ticket de ida y vuelta, y después ¿con qué me regreso para mi estado? Estamos hablando de un predicador. Estamos hablando de un discípulo que entregó su vida toda a Cristo. Y ahora andaba que no tenía ni con qué pagar pasaje y con un posible diagnóstico terrible.
Recordé a una discípula de acá de la iglesia que estaba en Caracas, Isabel, mi hermana Isabel Castillo, que está aquí, que trabajaba por allá en una casa, en un apartamento. Estaba en la Urbina, por ahí, en la Urbina. La llamé: Isabel, estoy en Caracas, necesito tu apoyo. Y recuerdo que fueron 10 bolívares que yo necesitaba para llegar aquí a Apure otra vez. Ya el estudio estaba pago, me lo iban a hacer, pero yo necesitaba regresar con el estudio. Y ella salió de su trabajo en un momento rápido, llegó a la estación, nos vimos en la estación, me entregó los 10 bolívares, se regresó de su trabajo y yo me vine. No salió transporte, no me alcanzaban esos 10 bolívares para llegar aquí a Apure. Dije: me voy otra vez a San Juan. El autobús se le ocurrió y se metió por la carretera vieja, porque iba para San Mateo, San Juan de los Morros. Cuando entramos a San Mateo, ya eran pasado las 7 de la noche. Y yo venía allí, ese autobús venía full, salimos del terminal de San Mateo. Y cuando el autobús salió, que agarró la serranía para llegar hacia San Juan, antes de llegar a la encrucijada, se montaron 3 malandros. Uno se montó atrás, 2 se montaron por delante. Uno encañonó al chofer, el otro comenzó a recoger los relojes, los celulares, la plata que cargaba la gente, y el otro venía de allá. Y el otro le decía al otro que matara al chofer, y mire, eso era un desastre. Y yo en medio de ese autobús, como en el puesto número 6. Lo poco que me quedaba de los 10 bolívares que ella me dio, me lo saqué rápidamente. Me dejé, eran como 2 o 3 bolívares aquí, para no salirle a los delincuentes limpios, porque si les salgo limpio también me iban a sonar para que cargue plata. Entonces le dejo algo a ellos y dejo algo yo. Cuando llegue al terminal donde los Morros, puede pagar la camionetica para llegar donde mi hermana. Hermanos, y lo agarré y lo metí entre la pared del autobús, y cargaba un churrichurri ahí, también lo metí. Por ustedes lo que es un churrichurri, ¿no? Allí, y me despojé de lo que cargaba y lo oculté. Dejé 3, 4 bolívares en mi bolsillo para los delincuentes. Cuando ya vamos recorriendo, hermano, yo andaba pero quebrantado de salud, pero sumamente mal. El diablo me decía: ¿dónde está tu Dios? El Dios que tú has predicado durante cuánto tiempo. El Dios que ha hecho grandes cosas. El Dios que ha bendecido a otros, porque a ti no te bendice. Y yo con el diablo, yo no hago diálogo. Que hable el diablo, cuando él ve que yo lo ignoro, me deja quieto. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Con el diablo no hay que ponerse a hablar. Eva se puso a hablar con el diablo y terminó vencida. Entonces, ignorando a Satanás, el autobús comenzó a rodar, y el tipo: párese aquí, en una oscurana, y uno con una bolsa allá para acá y el otro con una bolsa de aquí para allá. Y entonces en una de esas, el colector sacó el dinero que cargaban por allá escondido y se tiró a una paja, un montón de paja que había allí. Uno de los delincuentes le disparaba así en el monte, y le disparaba. Una señora que iba ahí a mi lado, una anciana con su nieto como de 10 años, lloraba. El niño lloraba, se oía lamento en ese autobús. Y yo le dije: Señor, tu palabra dice que a tus ángeles mandarás cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Yo no ando por aquí porque quiero. Tus promesas se cumplen en tu hijo, en tu siervo. Y comenzaron, cuando ya iban a llegar a donde yo estaba, para que yo le entregara los 4 bolívares que tenía, uno de ellos dijo: el colector se fue a llamar al gobierno, dijo. Entonces ellos pensaron que el colector se había ido al puesto policial a buscar a los funcionarios. No, el colector estaba todavía en la cuneta allí, escondido con la plata que cargaban del transporte. Vámonos, vámonos. Y a mí no llegaron. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Dios me libró. En la peor crisis, en la peor situación, Dios metió su mano. Pude llegar hasta allá. Y de ahí en adelante, bueno, esa historia es más triste que cualquier cosa. Pero lo que quiero decirle con esto,
que en medio de esa crisis de confusión, de salud, de diagnósticos extraños, llego donde el médico, le presento los exámenes y el médico me dice: bueno, no tienes el tumor, al menos eso es una buena noticia. No tienes tumor, pero tienes gran parte de tu cerebro dañado. Dentro de unos 8 o 10 años ya tú no podrás caminar y ya quedarás ciego, y es irreversible el daño que tienes en tu cerebro. Yo en silencio, oyendo todo aquello, me dijo: bueno, te vas a tomar esto y vas a seguir, y prepárate que dentro de 8, le estoy hablando hace 21, 22 años, no vas a caminar y vas a quedar ciego, porque es irreversible el daño que tienes. Y el diablo me decía: ve que no hay promesas que valgan. Yo le decía: sí valen, y tú lo vas a ver, Satanás, tú lo vas a ver. Entonces salí de allí, tomé aquella resonancia, aquella tomografía, todos los exámenes que teníamos, levanté una alcantarilla por la calle Páez y agarré todo eso y lo metí en esa alcantarilla. Y yo dije: yo cancelo todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Mi vida no será esa, mi vida será otra, será distinto, porque yo he creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Hermanos, y aquí estoy. ¿Cómo me ven ustedes? ¿De pie o sentado? De pie. Y los estoy viendo. Entonces el diablo quedó vencido y avergonzado. Avergonzado. No voy a decir que la ciencia, porque la ciencia diagnostica. Ellos no tienen la culpa. Pero el enemigo sí, que es el que nos atropella para hacernos quedar mal a nuestro maestro. Mi crisis la enfrenté. Dios permitió que viviera esa crisis de salud. Viví momentos críticos. Y tal vez como los discípulos, cuando vieron que Jesús en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. Uno le dijeron: está llamando Elías. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? A la distancia. Los únicos que estaban cerca era María, y en sus minutos finales se acercó Juan con ella a ver cuando Cristo estaba falleciendo. Ahora bien, ¿qué dice Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién le estaba hablando Jesús? Al Padre. Y él había dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y donde quiera que yo estoy, mi Padre está. Y los discípulos, cuando vieron esto, ahora lo dejó solo el Padre. Entonces esto es una locura. ¿Cómo se explica que este hombre que dedicó su vida, que nos formó a nosotros, que hizo milagros, que honró al Padre, ahora el Padre, para completar, lo deja solo? Hay cosas que tú no vas a entender en el momento como discípulo, pero así te dice el Señor en esta mañana. En medio de la peor situación de tu vida, aunque tú veas que el tiempo es contrario y que todo viene en contra tuya y que estás viviendo momentos difíciles, el Padre está consciente de lo que está pasando, y en su momento Él se va a manifestar en gloria, en poder y en autoridad. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Los discípulos no entendían: ¿dónde está Dios? ¿Por qué abandonó a nuestro Jesús? Y Jesús decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿se había apartado el Padre o no se había apartado? Claro que sí se había apartado. Y no era por un daño, no era por una maldad, era porque el pecado a esa hora del mundo entero, el suyo y el mío, había caído sobre Jesús. Y el Padre no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, el Padre se separa del Hijo en ese momento. Pero eso no quería decir que el Padre no estaba consciente y sufría en ver a su Hijo solitario en la cruz del Calvario, muriendo y cargado de pecado. Y por eso Jesús exclamó:
Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si este es tu momento en esta hora. Yo no sé si este es tu momento, usted que me está observando a través de esta producción audiovisual. Yo no sé si es alguien que está en casa. Yo no sé si es alguien que está en este lugar, o es alguien que me está oyendo en este momento y que está en agonía. Estás pasando tu peor momento. Estás pasando una crisis de confusión y piensas que Dios te abandonó. Pero hoy te digo que el Dios, el que te llamó, está consciente de lo que está viviendo. Solo es un momento, solo es un instante, solo es una hora, solo es un mes, solo es una semana, pero volverá por ti. Volverá por ti, tendrá de ti misericordia y te levantará. ¿Sabes por qué? Porque hay propósito, porque hay planes de Dios contigo. Anda ya sama y amaya sójala. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Ponte de pie con una alabanza en tu boca. A veces hay cosas que no logras canalizarla, que no lograr vincularla con la realidad bíblica, porque tu condición es una y la Biblia dice otra cosa. Pero recuerda que la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eres un discípulo de Jesús. Eres un discípulo de Jesús, no se te olvide. Eres un discípulo de Jesús, hombre que estás aquí, mujer que estás aquí. Eres un discípulo del Señor Jesús. Por encima de la aflicción, por encima de la necesidad, por encima de la angustia, por encima del dolor, por encima de cualquier cosa que usted crea que no te mereces, por encima de cualquier circunstancia que estés pasando, en esta mañana Dios te dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay momentos que puedes creer otra cosa o te puedes imaginar otra cosa, pero yo estaré contigo. No dudes, no dudes, no dudes. Anda, ama o aso alama, y rabasa que yasama, ama la vaso a la llama. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 que Él habita en medio de la alabanza. Oh.